Uno. Porque sí tengo todo. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Monge y soy la representante de la International Watercolor Society para Costa Rica. Los saludo desde el Festival en línea IWS Iberoamérica, donde estamos celebrando el Día Mundial de la Acuarela. El día de hoy tenemos el panel que se llama Acuarela al Extremo y para esto hemos invitado para ser moderadora a Flor Gallardo. Flor es graduada de Diseño Gráfico de la UACA, bachiller en Historiadora de Arte y concursos de maestría en la Universidad de Costa Rica. Como historiadora de arte ha impartido lecciones en numerosas instituciones, además de participar en foros y en congresos. Vinculada al Museo de Arte Costarricense, al Museo Municipal de Cartago, consultora técnica para la Municipalidad de San José. Ha participado en numerosas publicaciones, entre ellas Las artes visuales en la escena contemporánea costarricense, Entre siglos, Arte contemporáneo de Centroamérica y Panamá de la Fundación Rosas Botrán. Flor, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Silvia, de verdad que sí. Y muchas gracias, bueno, primero a la IWS por esta invitación, ya que, pues, sin pertenecer a ella, estoy ahora aquí colaborando en la moderación del foro que estamos impartiendo desde Costa Rica. Nosotros hicimos un pequeño cambio, puesto que uno de los colaboradores, quienes nos iban a acompañar, tuvo un imprevisto técnico. Entonces, vamos a empezar. A mí me gustaría empezar, incluso antes de presentar a nuestros compañeros de mesa, con una pequeña introducción que escribí, nada más para que sepamos un poco qué es, y es una pregunta que nos hacemos casi todos, acuarela al extremo. ¿Cómo empieza Acuarela al Extremo? Bueno, esto empieza en el 2008, cuando el Consejo de Tutores y la dirección de la Galería Nacional del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura invitó a todos los acuarelistas costarricenses a participar en una exhibición en la que la experimentación fuera la principal característica. Se quería que los artistas se olvidaran de todas las reglas que imperaban en la acuarela desde el siglo XX. El papel podía ser manipulado, cortado, perforado, rasgado. No había límite. Se podía hacer collage, agregar polvo de oro, tinta china, añadir texturas, objetos, en fin, presentar una acuarela sin límites, como la llamamos nosotros. Exposiciones como acuarelas del siglo XXI, la acuarela al límite del siglo XX, perdón, del 1909, y la acuarela al extremo del 10, fueron algunos de los, vamos a quitar aquí un sonidito, fueron algunos de los antecedentes a esta actividad. La experiencia fue un reto para los participantes, pero sobre todo para el comité curatorial, que se enfrentaba a piezas muy particulares. Los participantes debían romper con el paradigma temático de la acuarela, que desde la academia estimulaba a los artistas a seguir con la tradición que habían establecido a finales del siglo XIX y principios del XX, nuestros grandes maestros, como, bueno, nosotros tenemos aquí varios en Costa Rica que son fundamentales, como lo es Margarita Bertó en este retrato que le hace a la escritora Yolanda Uriamuno, y que puse adrede, puesto que Yolanda Uriamuno estuvo vinculada con la Ciudad de México. A la derecha tenemos a Francisco Amiguetti, que nosotros aquí y en el mundo en general se conoce más bien como grabador, como xilógrafo, pero que también desarrolló una línea pictórica maravillosa. A don Fausto Pacheco, ¿verdad?, que llevó a otro nivel la casa de adobe, las montañas del Valle Central, que sirvió para consolidar el Estado Nacional a través de una generación llamada nacionalista, y a uno que es extraordinario como es Luis Daer. Bueno, lamentablemente todos ellos
hoy fallecidos. A veces vista como la Cenicienta, voy a poner la foto de Margarita Bertó que me fascina, a veces vista como la Cenicienta de la técnica y utilizada la mayoría de las veces para realizar bocetos rápidos, el proyecto Acuarelas sin Límites tenía el objetivo de sacar a los acuarelistas de la bidimensionalidad, el formato dado por el papel y los temas tradicionales. Acuarelas sin Límite le abrió a los pintores una serie de posibilidades que antes hubiera sido imposible pensar. Muchos de los artífices de este cambio dieron un salto al vacío. Aún hoy hay pendientes, sobre todo temáticos, que deben incorporarse a la acuarela más allá de la casa de adobe. Las historiadoras del arte Iliana Alvarado y María Enriqueta Guardia, en su publicación del 2005, Agua, Color y Permanencia, la historia de la acuarela en Costa Rica, anotan en el capítulo No existen límites para la acuarela lo siguiente. Dentro de la escuela acuarelista, que como se ha visto, ha venido teniendo gran vigencia en la plástica nacional, existen reglas consideradas esenciales para un buen pintor de agua. Entre la valoración del papel blanco, incluso el que había que descartar el uso del pigmento blanco, eliminar el color negro de la caja, el uso solo de transparencias y solo debía tenerse el papel como soporte. Aunque algunos pintores aún siguen estos lineamientos, otros, en cambio, han logrado romper este arquetipo y experimentar con nuevos soportes, formatos y temas. Acuarela al Límite ha sido parte de este cambio. Hoy la convocatoria en pausa, razones obvias, para la siguiente muestra, deja a los acuarelistas costarricenses esperando y seguir experimentando a través del agua y buscando cada uno de ellos un lenguaje visual que le permita participar de esta ruptura. Y esto es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver gracias a 3 personas que nos están acompañando. 3 personas que 2 de ellas como artistas plásticas y una como gestora cultural. Sin embargo, Dunia Molina, con quien nosotros vamos a empezar la charla, tiene esa doble función, ya que no solo es licenciada en artes plásticas, no solo fue directora de la Galería Nacional, sino que también es una reconocida y galardonada. Si yo pusiera aquí a leer los premios que ha ganado Dunia, pues se nos haría un poco largo esto. Entonces, quizás uno de los más importantes, el premio colectivo Agileo J. Echeverría, que es uno de nuestros premios de cultura más importantes, un reconocimiento de grado artístico como artista consolidada, menciones honoríficas y premios en general. Entonces, con una, ¿cómo se dice? Presentación de Dunia, un poquito informal, porque como les digo, si no, se nos va esto para largo, me gustaría hacerle a Dunia algunas preguntas, ¿verdad? Dunia, no sé si usted está lista por ahí, ya para entrar a esto a fondo, porque tenemos esta particularidad tan especial con Dunia, que es esta dualidad, ¿verdad? Artista y también curador. Entonces, le vamos a hacer preguntas en las 2 vías. Entonces, Dunia, usted fue parte del Comité Cultural, incluso de la primera edición. Me gustaría un poco que me explicara cómo ha trascendido este concepto de acuarela al límite. Y aquí me puede contestar en las 2 vías. Como receptora de las obras durante el periodo que usted formó parte del comité, pero también como artista. ¿Cómo ha trascendido la acuarela? Cuéntenos un poquito, Dunia, y quizás después, para no hacer todo Dunia y todo Elizabeth y todo Silvia, podemos ir intercalando las preguntas. Adelante, bueno, y con toda confianza. La acuarela al límite ha trascendido, definitivamente ha trascendido, diría yo, porque
la Asociación Costarricense de Acuarelistas, una de sus metas era fortalecer e impulsar la acuarela costarricense. Esto nos abrió las puertas en bienales y trienales y en festivales importantes como los que se dan en Italia y en otros países. Entonces, trascendimos porque empezamos a participar y empezamos a exponer en otros países. Algunos de los países en que expusimos fueron México, Colombia, España, Italia, Japón, Hong Kong, y algunos de nuestros asociados también fueron a Bélgica, a la India y a otros países, digamos. La acuarela el límite, como le decimos, o la acuarela sin límites, diría yo, es una de las formas en que practicamos la acuarela en Costa Rica. Tengo muchos compañeros que son completamente al límite, ¿verdad? Respetando en la acuarela bidimensional, pues esas dos dimensiones, pero también podemos irnos a acuarela tridimensional. Entonces yo diría que ha trascendido, hemos estado en paneles explicando este tipo de acuarelas, nos han pedido en Colombia que demos conferencias y que cuando hemos participado en la Bienal Internacional del Museo Bolivariano en Santa Marta, ahí hemos llevado nuestras acuarelas y casi todas son sin límite, ¿verdad? Excepto que son bidimensionales. Dunia, esto, por ejemplo, que es suyo, este tondo infinito, esto es una acuarela. Sí, es una acuarela. Digamos, uno se pregunta, claro, que si esto es una acuarela. Porque Dunia lo acaba de decir, ¿verdad? El papel cuadrado, o bueno, rectangular, el tamaño lo da el fabricante. Pero aquí aquí sí que rompió con todo. ¿Usted me puede explicar un poquito, y a quienes nos están oyendo, qué es esto? ¿Dónde está la acuarela? Bueno, ¿verdad? ¿En qué parte? Esta acuarela se llama Tondo Infinito y es una acuarela, pero a la vez es una instalación tridimensional, conceptual. Tiene varios nombres. Esto, bueno, lo primero que se hizo lo que hice fue el círculo que está pegado en el techo de la sala y es una acuarela que mide 1,50 m de diámetro. Es una acuarela con un tema floral y de cada flor sale un hilo que llega a una base cuadrada, que es como una cómoda, con un espejo empotrado. En ese espejo se va a reflejar los hilos, la acuarela que se llama Tondo Infinito y parte de la estructura del edificio. Esos hilos asedados salen del centro de cada flor y miden aproximadamente 4 metros y llegan a rozar el vidrio del espejo que está empotrado. La intención mía, la idea de esta obra es que el espectador se acerque, meta la cabeza para verse en el espejo y a la vez forme parte de la obra e interactúe con ella. Entonces, esto tiene como una explicación, como la idea es que la parte de arriba, que es el círculo, es el mundo y su realidad. Los hilos que cuelgan como en una cascada son las relaciones, las múltiples relaciones interpersonales, y el espejo refleja la forma en que vivimos,
que es una forma Wow, Dunia. alejada de la realidad y que es más ¿Ya? como un espejismo. Podría seguir Es una contando. poesía su... Sí, eso ya me está empezando a preocupar porque entonces nuestros demás compañeros de panel se van a quedar tan maravillados como yo. Esto es una poesía, Dunia, o sea, no solo la práctica de la acuarela, sino que además todo ese plano conceptual que usted desarrolla. Y en esa misma exposición, ¿verdad? Yo hice una presentacioncita basada en un catálogo que luego me parece que Silvia Monge lo va a subir. Me gustaría que viéramos la obra de Silvia. A Silvia yo no la he presentado, ni la voy a presentar, porque Silvia me parece que es una vieja conocida de la IWS y una acuarelista al extremo constante, ¿verdad? Entonces, mi querida Silvia, no sé si andas por ahí, como para que nos expliques un poquito de aquí y de allá, que también, igual que la obra de Dunia, a mí me saca completamente del papel. Y aquí ahorita quiero conversar con Elizabeth, que en este momento es la directora de la Galería Nacional, porque yo quiero ver qué siente ella, qué siente el público cuando ve estas obras extremas. Entonces, mi querida Silvia, no sé si andas por ahí o fue que te fuiste a servir un cafecito, ahí te veo, perfecto. Y me conté de esta acuarela que además, al igual que Dunia, ustedes no le tienen miedo a la altura, o sea, cero vértigo a la hora de desarrollar estas obras, ¿verdad? Qué increíble. Entonces, Silvia, contame porque además vean cómo Dunia trabaja hilos asedados, finísimos, y aquí Silvia me está trabajando papel de arroz. Ya me callo, porque Silvia tiene que explicarnos eso. Bueno, la verdad es que yo me siento agradecidísima con la Galería Nacional y con todos los que se les ocurrió hacer esta exposición, bueno, estas exposiciones y estos eventos de acuarela al límite y acuarela al extremo, porque de alguna forma como acuarelista siempre me he sentido muy limitada y con ganas de salirme de ahí, con ganas de salirme de cuando le dan a uno, bueno, la obra tiene que tener tanto por tanto y en la Galería Nacional nos dio esa oportunidad. Entonces, esta obra mía es como si yo hubiera hecho mi cuaderno de sketches, pero en rollos de papel de arroz, como poder sacarlo de ahí, de donde se sentía tan encerrado. Y la verdad fue una experiencia lindísima poder hacerlo y más bien siempre ese evento lo esperamos todos los acuarelistas con mucha ansia porque desde que hacíamos uno ya estábamos pensando, bueno, ¿qué voy a hacer al año siguiente? ¿Cómo me voy a salir de nuevo de ese pliego de papel para poder mostrar otras cosas que yo creo que los acuarelistas somos capaces de hacer miles de otras, de usar muchísimos otros formatos para mostrar nuestra obra. Increíble, Silvia, realmente, porque sale, bueno, invitadísimos post pandemia, porque la Galería Nacional, y tal vez aquí voy a introducir una persona que yo admiro mucho, que es Elizabeth Barquero Segura, que se ha desempeñado como directora, miren, directora del Museo de Arte Costarricense, directora general de Cultura, directora de Extensión y profesora de Historia del Arte y profesora de Historia del Arte. Todo esto en la Universidad de Costa Rica. Hoy por hoy, digamos, se funge como directora de la Galería Nacional, que es un espacio que se presta para acuarela al extremo, me parece, Elizabeth, porque era una penitenciaría. Entonces, cuando ella llega a empezar a ver estas obras de acuarela al extremo, tiene, le voy a poner una obra Herbert Bolaños, ¿verdad? Tiene que haber tenido un pequeño impacto. Yo nunca había visto antes de esto acuarelas de este tipo tan juntas, todas juntas de tantas personas diferentes. Entonces, Elizabeth, le voy a poner dos, me dice con cuál se sentiría más cómoda, si es este puente del arco iris o esta otra pieza, las dos donde Herbert Bolaños, y cuénteme un poquito del espacio, que es
increíble cómo lo maneja. Y de estas instalaciones, ¿qué pasa cuando Elizabeth Barquero llega y se está haciendo el montaje, ¿verdad? Ella que está acostumbrada a que los marcos, a que esto, ¿verdad? Y le salen con estas locuras, ¿verdad? Con estas locuras muy, muy verticales. Sí, bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. En realidad, me decías al principio cuál es la sorpresa mía y cuál es la sorpresa de la gente al llegar a admirar estas obras, al montaje de estas obras. Pues el montaje es un reto para nosotros, pero también es un reto para los artistas, ¿verdad? Es un trabajo que se hace desde mucho tiempo antes y vamos trabajando con cada uno de ellos, ¿verdad? Para lograr que su obra se luzca y tenga el espacio como tiene que ser. Hay un trabajo también que se hace en papel, contando el espacio y según la cantidad de obras y lo que van a hacer y sus diseños, cómo lo vamos a montar. Esta obra de Herbert, no sé si esta se titula Hilar con el cielo o en la otra, creo que no sé. Él mezcla lo que son hilos, ¿verdad? Porque él trabaja el arte textil, plateado sobre papel acuarela e hilos de color dorado. Esta fue una de las obras muy gustadas del artista, realmente, porque rompe con los formatos de la tradición de la acuarela. Estábamos casi siempre esperando la acuarela tradicional, con los típicos paisajes y bodegones, y este giro que se tiene desde el 2008 en adelante, que ha ido en un proceso, ¿verdad? En cuanto a la presentación y a los trabajos de los artistas, ya al final, cuando nosotros tenemos esta exposición última, podemos ver que hay unas propuestas definitivamente con el uso creativo de muchos materiales, de textiles, decía usted también, polvo de oro, tinta china, hojas, plumas, relieves, y todo esto llamó mucho la atención de los participantes, de los visitantes, tanto los entendidos como los que llegaban por primera vez. La intervención del espacio también fue algo muy importante y por eso estamos con las obras que usted acaba de comentar, Reflejo 1 y Reflejo 2, del artista Dunia Molina, ¿verdad? Que esa acuarela tiene un carácter tridimensional y el uso de los espejos, ¿verdad? Que integran el conjunto. También Walter Herrera presenta móviles con mariposas y con un papalote. Entonces, nosotros tenemos también la misma Silvia Monge, que ahora hablaba de cómo la temática de la figura humana en soportes nada típicos de la acuarela. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, las zapatillas de Magda Córdoba, ¿verdad? Que también llamaron muchísimo la atención de la gente, ¿verdad? Unas zapatillas y pintadas con acuarela, y esa fue una manera también de colocarlas en el espacio que llamó mucho la atención de los espectadores. Exacto, sí, es que llama la atención. Sin embargo, yo quería hacer referencia y quería aquí en particular oír la opinión de ustedes dos, las acuarelistas, Silvia y Dunia, de una obra que es en papel, que tiene el tamaño que normalmente da el pliego, que es sobre un papel muy fino, fabriano, uno de los mejores papeles que hay, pero que rompe realmente, bueno, no solo literalmente porque hay un rasgado del papel. Entonces, no sé, Dunia, me gustaría un comentario sobre esta obra, que debo aclarar que a mi juicio este es un asunto de carácter muy personal.
Gisela Stratman es en este momento la acuarelista que nos representa mejor por su larga trayectoria. Ella sigue trabajando, sigue pintando, sigue exponiendo, pero digamos que ya es una persona que ha recogido toda la tradición de la acuarela. Recuerdan que yo mencioné a Margarita Bertó, a don Paco Amiguetti, a don Luis Dael, personas con las que doña Gisela trabajó. Entonces, doña, imagínense que esto es una acuarela que está pintada al fondo, que tiene pegado un papel fabriano, pero que calza dentro de esto de acuarela al límite. Sí, claro. Acuarela al límite usa rasgar, cortar, marcar, arrugar y muchas otras expresiones. Gisela Stratman es una excelente acuarelista y esta obra me parece minimalista, pero muy bella, porque cumple con el minimalismo y cumple también con la acuarela extrema o al límite. Ella rasgó el papel y lo volvió a ensamblar y es un paisaje, pero tiene hasta esa curvita del papel cuando se rasga que forma parte y se integra muy bien. Yo Exacto, creo que sí es. estamos viendo el trabajo de una maestra Sí, en acuarela. sí. Yo creo que quienes no viven en Costa Rica podrían, ¿cómo se llama? Podrían investigar un poquito, doña Gisela, que nos está debiendo una buena página de internet. Y de paso, pues un poquito agradecer aquí, que siento como si tuviera un socio que se llama una persona, José Miguel Collantes, porque está haciendo comentarios realmente acertados, sobre la nada, sobre diferentes temas, y lo mismo, quiero mencionar también una costarricense, Cinia Matamoros. Ya vamos a ir leyendo otros, ¿verdad? Pero es que no me puedo atarantar mucho. No sé si esa palabra se conoce en Iberoamérica, pero atarantar, así como la oyen tan cacofónica, es que uno vuelve a ver para muchos lados, etc. Bueno, ahí tengo muy abandonada a Silvia, porque Silvia, yo creo, Silvia, no tengo más obra tuya, más allá, quizá esta sí es un poco diferente. Vos haces acuarela al extremo todo el tiempo. A mí me gustaría comentar un poquito de la obra anterior, la de doña Gisela. Esta, quizás cuando uno la ve así, la gente podría pensar que eso no es una acuarela, porque no se le ve la acuarela por ningún lado. Pero los dos papeles están trabajados con acuarela. Lo que pasa es que es una acuarela muy tenue. Entonces, para mí, bueno, me ha tocado ver muchas acuarelas en muchos países, pero esta para mí es una de las acuarelas más espectaculares que he visto. Y eso quería decirlo, porque si lo vemos desde aquí, a veces parece que el papel está en blanco y la gente podría pensar, ¿dónde está la acuarela? Silvia, y perdón que te interrumpa, pero hay una persona, Medina, que está haciendo una pregunta que me parece muy importante. ¿Te molesta si la contestamos? No, claro que no, decirlo. Ok, dice, tomando en cuenta que es papel y que está al aire, ¿cuál sería su durabilidad en el tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que ya los artistas dieron ese salto de empezar a comprar papeles libres de ácido, de alto gramaje, de conservarlos y enmarcarlos de la manera correcta. Entonces, aquí tenemos acuarelas que a menos, ¿verdad?, que haya otro huracán, ETA, ¿verdad?, que nos destroce un museo, normalmente estas acuarelas, estos papeles duran mucho, mucho tiempo. Históricamente, primero, artistas como Durero, por ejemplo, un gran acuarelista, usaban papel 100% celulosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cortaban el árbol y hacían el papel. Entonces, esos papeles se conservan muy bien. Estos, en cambio, ya más amigables, más reciclados, son también de muy buena calidad. Canson, Fabriano, papel berjurado. Hay mucho papel ahora que yo estoy segura que debe tener garantía por años, de años, de años, que si en un caso bien conservado, como cualquier cosa,
puede durar muchísimo. Entonces sí cabe, ¿cómo se llama? Sí cabe la pregunta, pero también hay que ayudar, ¿verdad? Un poquitico a conservarlo correctamente, a enmarcarlo correctamente. Conozco personalmente a doña Gisela y ella es muy cuidadosa con eso. Pero si yo cojo mi acuarela y la tiro por ahí en una gaveta y se me olvida, claro que al cabo de los años la acuarela va a sufrir, ¿verdad? Los embates de los microorganismos, de la humedad, de una mala temperatura. Entonces, volvamos con Silvia Monge y agradecerle, bueno, veo que las preguntas van como más rápido de lo que yo puedo leer, y conversemos un poquito de esta obra y de la pregunta que yo le había hecho inicialmente a Silvia. Silvia, ¿acuarelista al extremo siempre? Pues no, al principio no, pero yo creo que bueno, esta labor que hizo la Galería Nacional me dio el empujón para hacer lo que realmente quería, y era salirme del cuadrado o del rectángulo, y creo que en esta obra se muestra un poco eso, o sea, se muestran como todos los cuadraditos o rectángulos que siempre nos ponen con las medidas, pero saliéndose de ahí. Claro, incluso viendo este trabajo, de moverme un poco rápido, de Copper, que está trabajando con un papel, este papel se llama Yupo, y me parece que Silvia fue un poco la persona que introdujo este papel en los acuarelistas de Costa Rica. No sé, un poquito sobre este papel tan diferente. Sí, bueno, yo he estado trabajando mucho en Yupo. La verdad, en Costa Rica yo nunca lo había visto antes, pero sí existía en otros países y ya se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo. Pero da unos efectos muy diferentes porque es un papel sintético y no absorbe. Entonces, le permite al agua que juegue aún más con el pigmento, y hace unos efectos muy, muy interesantes. Claro, claro. Entonces, volvamos un poquito tal vez con Elizabeth Barquero, ¿verdad? Que desde su gran visión, nos podría contar un poco cuántas ediciones han habido de Acuarela al Límite, cuántos artistas participan, y si de los artistas que presentan sus ponencias, ustedes desechan algunas, ¿verdad? Si hay alguien que se mantiene en la acuarela más tradicional o que se mantiene o que no tiene esos requisitos, que parece que en Acuarela Límite no hay requisitos. Me gustaría poner este trabajo de Cinia Matamoros. Sí. Bueno, primero, la Galería Nacional albergó desde las primeras exposiciones, en coordinación, por supuesto, con la Asociación de Acuarelistas, que fue creada en el 2002. Y esa asociación es, digamos, la que ha impulsado esta diferencia de la manifestación plástica y que fuera mucho más relevante. Las primeras exposiciones hubo Acuarela Siglo XXI, varias ediciones de Acuarela Sin Límites, Acuarela Extrema, que fue el primer certamen nacional de la acuarela en el 2010, y la exposición a destacar del 2017, Acuarela Sin Límites. Es todo un proceso, es un proceso que inicia desde Acuarela Siglo XXI y va evolucionando con las nuevas propuestas de los artistas. Ellos mismos van buscando esa ruptura de parámetros convencionales, pero es todo un proceso, y su trabajo es un trabajo de experimentación, incursión de nuevos materiales, nuevos soportes, nuevos diseños, nuevos formatos. Entonces se rompen los límites de las convenciones de la técnica de la acuarela, y hay una nueva manera de responder, hasta, por ejemplo, en los trabajos que podemos decir del paisaje.
Es decir, ustedes, por ejemplo, estaban comentando la de Gisela Stratman, y resulta que, bueno, si usted ve, es la temática tradicional del paisaje, pero el tratamiento es distinto. Es decir, ella tiende hacia la síntesis, la estilización, y podríamos casi decir que es una abstracción del paisaje, ¿verdad? La que estábamos viendo con el papel rasgado. Esta es una obra que ganó lo que fue el certamen de acuarela al extremo, que fue el primer premio de ese certamen. Y como nosotros vemos, pues es la síntesis, es una gota de agua que cae, es exquisita, definitivamente, Sí, su capacidad de síntesis, ¿verdad? es una maestría absoluta la de doña Gisela. Ya no vamos a presentar más obras de doña Gisela porque tenemos algunas otras. Entonces, quizás aprovechando que Elizabeth está aquí atenta, veamos esta ahorita al azar de Nela Salgado. Aquí Nela hace un grabado, hace collage, hace acuarela. Las Tres Marías aquí en Costa Rica son unas montañas. No sé si a eso ¿cómo se dice? Se refería específicamente Nela, pero esta es otra acuarela que mantiene la bidimensionalidad, que no tiene el efecto tan espectacular de la de Dunia o Silvia, pero que sigue siendo una acuarela que rompe, ¿verdad? Que rompe con límites. Sí, bueno, me parece que busca también la síntesis, no es un tratamiento realista de la temática. Hay una propuesta con una economía de color, con la composición novedosa del planteamiento que está haciendo hacia el espectador, y bueno, y es completamente válida, es armoniosa, tanto en el tema, en la composición, como en los colores que usa. Ok, bueno, buenísimo. A mí me gustaría hacer una pregunta a las tres, ¿verdad? Esta es una pregunta que siempre genera problemática, pero antes voy a retomar aquí las preguntas, y otra vez José Miguel me hace un comentario que dice: entiendo que los artistas seleccionados no trabajaban exclusivamente con la técnica de la acuarela en su obra cotidiana. La mayoría de ellos sí son acuarelistas. Y son acuarelistas en cuanto a que la acuarela se convierte en su medio de expresión principal. Sin embargo, ahora es tantas las posibilidades para salirse incluso de lo bidimensional, que hay artistas que hacen cantidad de expresiones artísticas. Incluso, un ejemplo muy extremo, que no practica la acuarela, pero es la guatemalteca Regina José Galindo, nuestra gran performancera de la región. Regina José Galindo es poeta, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con algunos de estos acuarelistas que no solo practican las artes visuales, sino que tienen intereses en otros medios. Entonces, vamos a poner ¿cómo se llama? Una acuarela que me parece muy interesante, de Ana Laura Vargas, para hacer esta pregunta. ¿Cómo ven en el 2020 el futuro de la acuarela? Es una pregunta en tres, entonces vamos a ir con la primera pregunta, porque si no, pues uno se le enreda todo y no sabe ni qué contestar. Empecemos y hagámoslo por orden alfabético. Barquero, Elizabeth. Entonces, a ver, Elizabeth, ¿cómo ve el futuro de la acuarela en Costa Rica? Bueno, yo creo que los grandes aportes, ¿verdad?, que han hecho la Asociación de Acuarelistas, apoyados por la Galería Nacional, y me parece que es muy importante poder decir esto, que hay ruptura de límites, de parámetros, de convenciones en la técnica de la acuarela, llevado
ese planteamiento por la Asociación de Acuarelistas, pero es importante reconocer a la asociación, pero también a la asesoría y talleres impartidos por el artista y curador Luis Chacón, y con el apoyo de quien fuera la directora de la galería y acuarelista, ella también, Dunia Molina, en esos años. Un poco aclarando esto, quiero decir que creo que ese desarrollo, esa nueva propuesta que estamos viendo aquí de Ana Laura Vargas, que es novedosa, ¿verdad? Que está muy bien planteada. La pregunta que usted me hace, yo le puedo decir en este momento, del 2017 a hoy no ha habido una nueva edición, ¿verdad? Tenemos que esperar a buscar y hacer una nueva edición para ver cómo hemos evolucionado, para tener esa respuesta a su pregunta, cuál será el futuro de la acuarela, porque yo creo que son pocos los jóvenes actualmente que están orientándose hacia la técnica de la acuarela como forma de expresión. Tal vez porque la técnica en las escuelas de arte en el pasado fue subvalorada. También porque la ejecución necesita precisión y no hay margen para el error, no se permite corrección, por lo tanto, tal vez las nuevas generaciones quieran un tipo de técnica que permita ejecutar su arte mucho más rápido. Entonces, en eso yo no tengo la respuesta. Yo sé que hasta el 2017 vimos este gran desarrollo, no hemos vuelto a ver. Me parece interesante que replanteemos con la Asociación de Acuarelistas y cuando podamos abrir las galerías y los museos de nuevo, podamos hacer un gran encuentro. Excelente, sí. Ahora hay una gran tendencia al paisaje urbano, ¿verdad? Y en Costa Rica tiene una gran cantidad de seguidores, no solo rápidamente con el lapicero, con el lápiz con el que trabaja, sino que hacen acentos en acuarela. Bueno, Dunia, ¿y usted como acuarelista coincide con Elizabeth? ¿Usted misma practica estas acuarelas permanentemente o solo se prepara cuando hay la exposición de acuarela al límite, acuarela al extremo? Cuénteme. Bueno, yo creo que cuando estudiamos acuarela en una institución, practicamos la acuarela tradicional porque estamos tratando de copiar un modelo lo más fiel posible. Una vez que salimos de la escuela, uno empieza a experimentar y a encontrarse uno mismo. La acuarela toma tiempo para desarrollarse, ¿verdad? Hay que tener paciencia, tener amor por la técnica y seguir probando hasta que ya uno empieza a ver que está mejorando, ¿verdad? Eso puede tomar años. Además, hay mucha gente que coge la acuarela, no cuando está en la universidad, que tiene que ver todas las técnicas y aprender de todo un poco, sino que ya la coge cuando está maduro. Y son años también de desarrollo, de aprendizaje. Entonces yo diría que la acuarela ha ido evolucionando con los tiempos, porque tenemos influencia de todas las metrópolis del arte en que se hacen instalaciones y se hacen otro tipo de cosas artísticas, y eso nos ha influenciado. Yo creo que mi instalación fue una inspirada en otras instalaciones posiblemente. Entonces yo veo que la acuarela va a seguir evolucionando. Siempre existirá la acuarela tradicional para los que están aprendiendo, y cuando ya experimentamos, hacemos otro tipo de acuarela. Y vamos introduciendo cambios en esa acuarela. Pongamos la forma de ver la acuarela. La fotografía también ha influenciado mucho la forma de ver las cosas, pero
vamos a seguir evolucionando y Costa Rica siempre va a tener un grupo de acuarelistas que nosotros estamos en la asociación abriendo las puertas para que esa juventud que sale de las universidades, que son como semilleros de la acuarela, sí, se integren a nosotros y sigan creciendo. Me parece que tienen... Doña, ahí entonces interrumpo y dejo a Silvia en pausa para que me cuente muy brevemente, porque me gustaría que Tere o Jorge me hicieran ahí una señita con relación a cómo vamos de tiempo. ¿Qué es este tema de la Asociación de Acuarelistas? La ceñita viene desde aquí arriba. Tienen 5 minutos para terminar, pero podemos ir un poquito adelante. Tienes otros 10 minutos. Ok, gracias. Sí. Que es un poquito entonces esa asociación, porque incluso ustedes fueron premiadas como miembros de la Asociación de Acuarelistas de Costa Rica. Sí, la Asociación Costarricense de Acuarelistas tiene ya varios años, ¿verdad? Fue fundada en el 2002 y fue un grupo de personas que practicábamos la acuarela que nos unimos para darle forma a esa asociación y reclutar a todos los compañeros que nos acordábamos que pintaban acuarela o que amaban la acuarela. Y así fue como nació esta asociación, que ha sido un apoyo tremendo, porque para participar en cosas importantes en el mundo hay que estar asociado. No te aceptan como un artista independiente. Entonces, esa asociación ha sido formadora y ha sido el apoyo de todos nosotros para trascender, ¿verdad? Ahora, hemos ido evolucionando, claro, ya el paisaje que se pintaba en tiempos de Fausto Pacheco ya es un paisaje diferente, porque uno va introduciendo cosas que aprende en el camino. Pero yo diría que tiene mucho futuro y que los acuarelistas que amamos la acuarela vamos a seguir participando y cambiando. Uno puede ver el trabajo que hacía hace 15 años y el que hace ahora, y uno ve la evolución que ha tenido. Exacto. Por ahí vamos. Quería escoger otra ahorita para que Silvia nos contestara un poco. Esta obra de Maricela Alvarado, que la presenta. Son unas sillas no utilitarias, lógicamente. Pero entonces vuelvo a Silvia y le pregunto, Silvia, ¿vos ves nuevos artistas trabajando? ¿Sos una artista muy solitaria? ¿La asociación te ha permitido poder acercarte a los jóvenes? Ir a las universidades o a grupos de trabajo? Tal vez ahí nos pudieras como comentar algo con este trabajo de fondo. Tengo otros trabajos, ahora tal vez para cerrar pudiéramos revisar los que tengo aquí a la mano. Sobre todo ese contacto con la gente más joven, ¿verdad? Bueno, yo estoy de acuerdo con Dunia que la Asociación Costarricense de Acuarelistas definitivamente ha hecho un excelente trabajo, porque es una asociación muy activa. Entonces, todo el tiempo se ven exposiciones en el país de acuarela y talleres y cosas. Pero yo creo que también está contribuyendo mucho todos los eventos internacionales que se están dando ahora. La International Watercolor Society, por ejemplo, cuando hicimos el Festival de Acuarela en Costa Rica, que era la primera vez que se podía ver una exposición de tantas acuarelas de tantos países, porque eran 150 acuarelas de 65 países, y luego se hicieron con eso talleres también, y también no solo la International Watercolor Society, pero también, por ejemplo, Fabriano. Se están dando muchos eventos, y ahora los jóvenes se están dando cuenta también
que pueden empezar a participar no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Entonces, como que ha empezado a haber un interés muy grande de la juventud por acercarse un poco más a la acuarela. Eso por un lado, y por otro lado también los grupos de plein air, que ahora está como muy de moda salir a pintar todos juntos y todo, ha hecho también que grupos de gente empiecen empiecen a tener interés de nuevo por la técnica. Yo creo que todo esto va a ayudar a que volvamos a tener muchos jóvenes interesados en pintar acuarela. Así, tienen que, hay una, digamos, hay una tendencia a pensar que lo más súper contemporáneo son las instalaciones, el performance, el arte llevado al límite, pero se puede hacer arte al límite en este tipo de trabajos, ¿verdad? Ya sean tridimensionales, que uno nunca se hubiera podido imaginar de una acuarela tridimensional, a acuarelas un poco más bidimensionales, pero siempre, por ejemplo, acuarelas bastante inusuales. En este trabajo de Flora Celedón, ¿verdad? Es un tema un poco escultórico. Tiene esta combinación del origami, está sobre un montaje de una tabla que también está pintada y además, bueno, sobre una base maravillosa que le da, que la termina de cerrar. Entonces, voy a leer otra vez más preguntitas, más allá de las que van felicitándolos a ustedes como artistas. Cecilia Matamoros, que es costarricense y dice: en Costa Rica existe una tradición en el uso de la acuarela. Nunca, bueno, no creo que sea tan cenicienta como lo dije al principio. Karina Aguilar los felicita, Graciela Ariza le parece muy interesante. Y aquí pregunta Luis Fernando Echeverry, y volvamos a las sillas. Las sillas son sillas, el respaldar y el lugar donde se sienta uno son acuarelas, ¿verdad? Para contestar la pregunta de Luis Fernando Echeverry, que está ahí en este momento en cámara. Luego dice: ¿en qué enlace se pueden ver las obras seleccionadas de las diferentes convocatorias? Me parece que esto ya sea desde la página de la galería. Por cierto que Elizabeth es bastante proactiva en ese sentido. Les están dejando tareas, señores y señoras más bien, para tener ese enlace, ese histórico de la acuarela, porque la publicación que yo les mostré ya es una publicación del 2005, quiere decir que se ha avanzado muchísimo. Y luego por ahí tenemos, bueno, un comentario para Silvia. Dice: estimada Silvia, los eventos que mencionan no tienen el buen nivel de curaduría y selección que otros de otro nivel artístico. Bueno, ahí hay de todo, ¿verdad? Sí, Silvia, si querés, te repito, los eventos que mencionas no tienen el buen nivel de curaduría y selecciones de obra a nivel artístico. No es pregunta, es un comentario. Y finalmente que nos mandan saludos desde Honduras. Entonces, vamos cerrando porque ahorita me empiezan a hacer señas de piezas que tal vez no hemos visto, que podríamos ir repasando, y que sí, por ejemplo, esta pieza, Elizabeth, una acuarela en vidrio sobre cristal, ¿verdad? Algo que uno no se imagina que tal cosa puede ser. Las sillas eran en cristal también, en vidrio. Cuéntenos aquí alguna cosita. No, de nuevo es lo mismo, es investigación sobre diferentes soportes. Y él sustituyó pues el papel por el vidrio, ¿verdad? Y hizo la investigación, tiene que hacer toda una investigación de cómo le puede funcionar. Y bueno, Juan Carlos Camacho, que realmente es una persona que lo hemos visto en su manejo excelente de la acuarela, del paisaje, de los edificios históricos, del paisaje. Y aquí hay una propuesta que tiende mucho a una gran libertad, ¿verdad?, en el uso de la acuarela. Porque es gente que maneja muy bien la acuarela de manera tradicional, y ha estudiado y se ha manejado, y también pues da el paso
a liberar un poco la forma y el color. Exacto. Aquí alguien pregunta entre acuarela límite y acuarela al extremo. En realidad es que cada edición tenía un nombre diferente. Creo que esto ya ustedes lo van a unificar. 2008, acuarela del siglo XXI. Hubo una versión que se llamaba la abstracción en la acuarela. Y finalmente, acuarela al extremo, en la que son curadores Luis Chacón, Elizabeth Barquero y Luis Fernando Quirós, ¿verdad? Entonces, las ediciones tenían diferentes nombres, pero me parece que por ahí deberían ya ir pensando para que se termine institucionalizando esta edición. Entonces, bajo el fondo de esta acuarela de Ana Elena Fernández, me gustaría que Dunia Molina se fuera despidiendo en ese doble papel que jugó hoy, como parte del Consejo de Tutores y como acuarelista sólida y miembro de la Asociación de Acuarelistas. Entonces, Dunia, vamos a ir ya cerrando para que nos hagas ese comentario final, al que le agrego todos los saludos que nos llegan desde Colombia. Les dije desde Honduras, un abrazo en particular a los hondureños. Entonces, un cierre por ahí de despedida ya, mi querida Dunia. Esta acuarela de Ana Elena Fernández es una acuarela tridimensional, porque tiene una puerta que está abierta. También podemos ver en profundidad, en el fondo, un dibujito en blanco, y es una acuarela muy de avanzada, porque tiene 3 niveles, ¿verdad? La profundidad, la puerta que se abre y la acuarela lisa que está en medio. Yo diría que es excelente, es una excelente artista también. Y es una propuesta muy avanzada. Bueno, Dunia, y una pequeña despedida porque hay 78 espectadores que están poniéndonos atención. Entonces, un saludo a todos de despedida desde tu casa, que es donde estás, Un saludo, ¿cómo se dice? un saludo a todos los que nos han puesto atención y han hecho preguntas, y ojalá que queden satisfechos con las respuestas. Y el saludo va desde Costa Rica. Gracias, mi querida Dunia. Y cerramos entonces con este arco iris de Sonia Vargas para cerrar esa despedida. Entonces, con Silvia Monge, que es pues nuestra representante de la WIS en Costa Rica, y que cerremos un poco y yo no sé si darle las gracias o no a Silvia por esta embarcada, pero bueno, gracias, Silvia. Y muchas gracias a Tere, a la persona que nos ayuda, me parece que se llama Jorge, el que nos ayuda desde la parte más técnica, y sobre todo a esas 79 personas que nos están viendo. Bueno, yo como acuarelista quiero agradecer a la Galería Nacional por esa oportunidad que nos de ofrecernos espacios que nos permitieran presentar acuarelas al extremo, poder llevar la técnica un poco más allá. Pero por supuesto a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos compartido todos esos puntos de vista tan interesantes, y a todos los espectadores que han estado hoy aquí presentes. Esta es la última actividad en vivo de hoy, pero tendremos 2 demostraciones que están grabadas, una de Hugo Rueda de Ecuador y otra de Edwin Ayala de El Salvador. Así que los invito a que puedan ver esas demostraciones, y los invito mañana para que sigamos celebrando este Festival de Acuarela y el Día Mundial de la Acuarela. Muchísimas gracias, Flor, y a todos ustedes.